Muchas gracias, Michelle. Estás aquí en tu casa. Para los micrófonos de Informatec te doy la bienvenida oficialmente. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y un gusto estar con ustedes y cuando quieran. Y sí, evidentemente el debate yo creo que vino poco, o sea, con propuestas. Básicamente no se escuchó nada de propuestas Michelle, en este y caso yo te quería preguntar ujú. si lo quisiera abordarlo en dos sentidos. Primero, que me digas tal vez un ganador del debate a nivel general, si es que lo hay, ya vamos con eso. Y la otra es, vamos por ejes, pero solo en el eje de seguridad. En el eje de seguridad, ¿quién te pareció que fue el ganador? Y a nivel general, pues no, lo que ya te había preguntado. Yo tengo ahí dos respuestas. Para mí personalmente ninguno de los dos ganó. Parecía la discusión de dos padres de familia que están en proceso de divorcio. O sea, yo salí con flashbacks a Vietnam y más traumada y cansada también. O sea, terminé con un dolor de cabeza. Porque ninguno de los dos dio propuestas. Luisa, justo en el área de seguridad solamente criticó a Noboa de que subió impuestos y que no hace absolutamente nada. Y de ahí su propuesta fue, queremos atacar con mano dura el crimen organizado. Y básicamente lo anoté, dice que ella quiere combatir con mano dura el lavado de activos. Tú no puedes combatir el lavado de activos con mano dura. El proceso para ir contra el lavado de activos es un proceso dual que lo hacen muy bien también los holandeses, que es un proceso administrativo y al mismo tiempo judicial. No tiene nada que ver con básicamente las instituciones que velan por la seguridad del Estado como Fuerzas Armadas o Policía Nacional. Mano dura es yo quiero ir y dar bala, o sea, ahí se pudo ver que ella tampoco ha sido asesorada por una especialista local. De ahí mencionó que quería tener gobernanza en fronteras para evitar que Ujú, la droga y demás cuestiones como los precursores o personas que están lamentablemente dentro de la trata y tráfico por motivos de explotación sexual ujú. puedan entrar al Ecuador y de ahí incrementar inteligencia, pero ninguna de las tres aristas se las puede combatir con mano dura, o sea, no hubo una concordancia. Si tú tienes en este momento UPCs vacíos, no es solamente porque hay policías nacionales que no quieren ir a ese territorio, como por ejemplo el suburbio. Yo justo el año anterior, en diciembre, pasé por el suburbio y el UPC totalmente vacío, pese a que deberían estar O abiertos sea, ni siquiera es 24 por algo de horas. infraestructura necesariamente, que dicho sea paso en infraestructura también hay una No deficiencia, es, es no más por el es, tema territorio. es una cuestión de territorio y al mismo tiempo nosotros tenemos muy poquitos policías nacionales en comparación a los 17 millones de habitantes que tenemos. En Italia, por cada 100.000 habitantes hay alrededor de 456 policías nacionales. Y eso, si haces una regla de 3 por 17 millones, básicamente el Ecuador necesitaría 78.000 policías nacionales. Entonces, para no tener ¿Cómo podemos ese lograr ese problema incremento? básicamente generando más plazas y al mismo tiempo teniendo un mejor escrutinio de quién puede ser un policía nacional. Oye, Michelle, y es por eso que Novoa en este caso también complementa esta especie de seguridad con las Fuerzas Armadas, por eso que tú remarcas de que no hay suficiente cuerpo policial. Sí, al revés, cuando él quiso utilizar Fuerzas Armadas para cooperar con Policía Nacional, esa fue una clara evidencia que el Estado no quiso invertir en Policía Nacional para, uno, incrementar Policía Nacional y dos, crear un departamento de combate contra el crimen organizado, que se tuvo que haber hecho. Uno, tenían que reconfigurar el sistema o el organigrama de Policía Nacional y crear un departamento especializado y dos, necesitaban poner a Fuerzas Armadas en fronteras. ¿Por qué? El Ecuador tiene un plus que Perú, que ya también está teniendo problemas con el crimen organizado desde el año anterior, y Colombia tienen, o sea, el Ecuador no tiene esa particularidad de que Perú y Colombia cultivan la coca, entonces no la traen de fuera. Ecuador, nosotros no tenemos cultivos muy grandes, tampoco tenemos precursores. ¿Qué significa? De que si las fronteras estuviesen bien blindadas, de Ecuador no podría salir nada. Tuvimos varios casos, como por ejemplo Mayra Salazar o el problema de Muentes. Es Ujú. básicamente lo que se muestra del iceberg. El iceberg, tú tienes una punta muy pequeña
que se muestra justo en el océano, pero el iceberg es 10.000 veces más grande de lo que uno puede ver, justamente debajo del agua. Y eso parecería que los ciudadanos no captan o simplemente no les interesan. Ahora, ¿por qué la gran mayoría de candidatos, y más que todo en la segunda vuelta, no pudieron generar un buen debate con una buena planificación o un buen plan de combate contra el crimen organizado? Es básicamente porque los ciudadanos no quieren escuchar eso. La gran mayoría de ciudadanos lo que quieren ver es bala, bala y más bala, y después se quejan de por qué hay más violencia. Ahora, yo no estoy diciendo, cuidado, porque cada vez que uno dice, no, es que yo no quiero que le den bala al crimen organizado, piensan el gran ejemplo de AMLO, que van ellos a erradicar los cárteles con abrazos y besos. No, eso es una ridiculez. Lo que tú necesitas es Policía Nacional efectiva, agresiva y bien capacitada, fuerzas armadas que te puedan sacar inteligencia buena, efectiva y rápida, y que también estén controlando frontera. Y al mismo tiempo tú Ujú. necesitas un sector judicial que mande a los criminales que solapan a las estructuras criminales a prisión. Y por otro lado necesitas generar la prevención de que nosotros tenemos otras opciones para personas que quieren ganarse la vida. Oye, Michelle, yo te quería decir, qué tan de verdad o qué tan comprobable es este discurso que tiene el gobierno de que ellos manifiestan siempre que, por ejemplo, en la consulta popular del año pasado y en las elecciones ahora, en este proceso de elecciones, el incremento precisamente en la tasa de homicidios ha subido? Ellos lo alegan a eso y que supuestamente después de un proceso político electoral, llámese consulta o llámese elecciones, la tendencia baja. ¿Esto es Eh, creíble o no? A ver, eso me hicieron también una pregunta y lo citaron a un colega que se llama Renato Rivera Ron de Quito, y él básicamente desmintió eso. ¿Por qué? Porque él lo analizó tal cual como es el fenómeno. Al crimen organizado, y lo voy a decir muy coloquialmente, le interesa tres gatos qué gobierno entra, porque ellos saben que su know-how o enfoque es indiferentemente que sea un gobierno de izquierda, derecha, centro, arriba, abajo, ellos puedan comprar a ciertos servidores públicos de interés y ciertos servidores privados. Entonces, no les interesa. Ahora, todos los grupos de delincuencia organizada aquí en el Ecuador, desde los más pequeños a los más grandes, necesitan tener vínculos políticos y económicos para poderse sostener. Si tú cortas o básicamente cierras el nexo de las estructuras políticas y financieras con las estructuras criminales, no hay forma de que ninguna estructura criminal pueda sostenerse, porque si no tienes el nexo político, vas a prisión o te emiten sentencia. Y si no tienes el nexo financiero, no puedes lucrar de tu dinero, o sea, no puedes hacer absolutamente nada. Al revés, las estructuras criminales, se podría decir, irían en bancarrota. Si gana Luisa González, ellos tienen esa bandera de poder decir, bueno, vamos a restaurar esta paz mafiosa. Y a la vez, te traigo esto también. Estos como grupos de pacificación que trató de hacer el correísmo en su momento. Hay fotos inclusive donde sale Leandro Norero, los Latin Kings, con figuras presidenciales como Rafael Correa. ¿Qué me puedes decir al respecto sobre esta cuestión en general de la paz Bueno, mafiosa? Y si bueno, puede pasar ahora en el mandato de Luisa si es que gana. eh, no lo sé, pero evidentemente Revolución Ciudadana o en su buen tiempo Alianza País tenía los nexos con el crimen organizado. El ejemplo tangible era Ronnie Aliaga, siendo un Latin King de tres coronas. O sea, si tú no llegas a ser una autoridad dentro de los Latin Kings, si tú no has matado, por ejemplo. Entonces, y él terminó siendo un asambleísta, o sea, y que la gente esté, o sea, ok con eso, significa que a la gente más le interesa ser un criminal para tener billete que ser un ciudadano de bien. Y ahí sí, el gobierno poco puede hacer si la gente no tiene ningún tipo de integridad. Y eso ya es un problema de los ecuatorianos en general. Bueno, muy bien. Para los micrófonos de Informatec, Michelle Maffei estuvo con nosotros conversando de varios temas entre el debate y un poco de seguridad y a nivel general del país. Muchísimas gracias, Michelle, por estar aquí. Te agradezco la difusión y réplica de esto que va a salir en nuestras diferentes redes sociales. Muchísimas gracias, ¿ah? No, muchísimas gracias a ti, Andrés, y un abrazo.